Hola, buenas tardes. En este video vamos a ver las diferentes fases que vimos en nuestra materia de régimen legal de la publicidad y veremos cosas que vimos alrededor de todas las diferentes fases y vamos a explicar qué fue lo más importante, ¿verdad? Realmente de cada cosa que vimos. En la fase 1, su nombre es el contexto histórico y evolución del régimen jurídico en torno a la publicidad en México. Desarrollaremos un poco sobre su línea evolutiva, hablaremos de cuáles son estas leyes y explicaremos poco a poco en qué consisten y en qué nos pueden ayudar, incluyendo unos pocos. Comenzamos con la fase 1. En la primera actividad de la fase 1 vamos a ver una línea del tiempo sobre la publicidad en México. Ya sabemos que la historia de la publicidad empieza desde el año 3000 antes de Cristo, es lo que podemos tener registrado ya gracias a que aún quedan las paredes con cierta publicidad en otros tipos de lenguas muy antiguas, ¿verdad? Donde se anunciaban y decían que vendían tales cosas que antes manejaban otros tipos de acciones, ya sea trueque o intercambios. Ellos tenían otros tipos de intercambios de propiedades, ya sean de utilidades, pero son las principales que tenemos como publicidad. Como sabemos que también hubo un accidente de confundiendo la publicidad, queriendo dar a anunciar a un público, ¿verdad?, de que había un problema con algo, pero realmente esto se registró como publicidad sin haberse dado cuenta esta persona porque antes no se conocía, ¿verdad? Ya después descubriendo, investigando, se dieron cuenta que esa era una publicidad muy antigua y esa persona tal vez ni siquiera se había enterado porque quería dar otro mensaje y sin querer se dio publicidad. Ok, y así en la evolución del tiempo, ya sabemos la historia de que llegaron los españoles, nos dieron a conocer nuevas cosas. Y originalmente publicidad aquí en México llegó hasta 1980 con el padre de la publicidad de México, que es Aulalio Ferrer. Él empezó a trabajar ya más serio, ya más en forma, lo que venía siendo publicidad, y ya después, en tiempo, se evoluciona en cadena. Para 1984 ya había 178 agencias registradas de publicidad, donde pues evidentemente se habían dado cuenta que es y era un negocio rentable. A lo mejor todavía con menos competencia, pero ya había más en solamente esta diferencia de 4 años. Después, en 1988, fue cuando se creó la ECO, que era una empresa de comunicación orbital. Sin embargo, no fue hasta 1993 que se lanzó el primer satélite, esto abriendo grandes posibilidades sobre la publicidad, también facilitando más cosas, o sea, ya todo como que empezaba a ser un poco más global. El cambio radical fue hasta el siglo XXI. En el siglo XXI ya teníamos internet, en el siglo XXI ya todo estaba un poco más desarrollado, ya teníamos periódico, películas, televisión, radio, cine, ya teníamos más cosas para donde poder envolver la publicidad. Sin embargo, el internet sabemos de que ya estaba dando sus inicios desde los 90, cuando ya estaba más fijado, popularizado y utilizado por consumidores. Ya fue en el 2000, ya empezábamos a tener juegos en línea, ya empezábamos a tener más cambios donde la publicidad ya era algo más costeable en estos medios. Ya sabemos que después llegaron las redes sociales, llegaron diferentes facilidades para la publicidad gracias a la ayuda del desarrollo que dio pie el internet desde los 90 más o menos. Después, en el 2012, sabemos que México gana 18 leones en el Festival de Cannes. Y así, o sea, la globalización ha ayudado mucho y aunque no haya sido pie o raíces de México todo este desarrollo, gracias a la globalización, gracias a los satélites que nos tienen a todos comunicados, el desarrollo y la evolución es algo que va de la mano con la mayoría de la población, siendo que vivamos en extremos diferentes. Y es así como la evolución de la publicidad empezamos desde pequeñas rocas, desde pequeños papiros, desde la imprenta.
alrededor de 100 años más o menos, ya que fue hasta 1539 que la primera imprenta en el continente americano fue en México, que esto se creó en 1453, pero en Alemania, y tardó. Y por final, aunque sabemos que la publicidad ha tenido su camino, su evolución y sigue teniendo su evolución, actualmente hay demasiadas empresas, de hecho hay mucho desempleo en los publicistas, ya que hay mucha competencia, pero sin duda es una herramienta actualmente casi vital para las empresas. En esta actividad ahora hablaremos de las leyes que van de la mano en la publicidad aquí en México. La primera de ellas es la Ley de la Protección al Consumidor. En esta, básicamente, su objeto es promover y proteger los derechos y cultura de los consumidores. Vamos a procurar la equidad, vamos a procurar que cumplan con lo que están diciendo en su publicidad. Una seguridad jurídica donde las relaciones de los proveedores y los consumidores sean lo que se acordó y se cumpla. La segunda ley es la Ley de la Propiedad Industrial. Este, como su título lo dice, va más enfocado en lo industrial, ¿verdad? En esta podemos basar los derechos de un diseño industrial, podemos basar en cuidarnos lo que se planteó industrialmente y protegernos de que nuestro proyecto no vaya a ser robado. Vamos a generar derechos exclusivos de nuestra área industrial, porque ya pueden ser diferentes cosas, ya puede ser obra, arquitectura, o sea, diferentes ramas dentro de lo industrial para protegernos, robo, plagio, diferentes ámbitos que obviamente nos pueden afectar en nuestro negocio, nuestra empresa, en el área industrial, y así nosotros poder generar derechos, ¿verdad? Otro punto que se hablará será el reglamento buena calidad. Sabemos que cuando llegó la publicidad de internet, la calidad evidentemente, y por eso causó mucho miedo cuando se empezó a implementar más, porque la mayoría no cumplía lo que decía, la mayoría te ponía expectativas muy grandes, publicidad muy llamativa, muy atractiva para la vista, sin embargo no cumplía con lo que te prometía. Entonces llegó el reglamento de buena calidad, que este es el que nos va a asegurar o el que nos va a amparar de que un producto va a estar procesado o va a ser checado, ¿verdad? Por medidas, por métodos estadísticos muestrales, donde se va a asegurar que este es de calidad. Y así para que no afecte a todo tipo de bienes o servicios y cumpla con los requerimientos necesarios, ¿verdad? Estipulados para poder decir esto es de calidad. El siguiente es el código icónico visual. Este va basado en icónicos o pictogramas que vienen siendo una versión de aquellos objetos físicos, ¿verdad? Casas, carros, ya no es tanto un servicio, sino ya va dirigido a los objetos que estos se van vendiendo, que estos se caracterizan más que nada por una extensión de dimensión, de un discurso visual, ¿verdad? Más que nada dejando como de calidad lo que vemos es lo que se tiene que dar, ¿verdad? Es más que nada una realidad, lo que tú presentas es lo que tú vas a entregar. Y no podemos hacer fraudes visualmente de que tú estás dando algo y en realidad vas a vender otra cosa, siendo que visualmente tú ya dijiste, me gusta por ese color, me gusta por ese detalle, me gusta por esto, y como es algo que sí se puede tocar, es algo físico, es algo que tú vas a ver, tú puedes supervisar, al momento de no recibir lo que tú observaste, estamos teniendo una falla en este código icónico visual. Y por último es el código lingüístico. Como bien lo dice, el código lingüístico son los conjuntos de signos, son lo que necesitamos para un lenguaje para poder comunicar nuestra publicidad. Tienen que ser correctos y tienen que estar ante lo permitido, ¿verdad? Sabemos que el código lingüístico hubo una temporada que fue un poco más liberal. En la radio podíamos escuchar cualquier palabra, pero ahora
En el pasado, perdón, podíamos escuchar cualquier palabra mientras estuvieran dentro de las canciones, pero ahora, si se dan cuenta, al momento de poner una canción y que tenga una palabra antisonante o un poco vulgar, aunque no sea una mala palabra, sino que sea un poco vulgar, aunque sean en inglés, estas empresas o bueno, estas radios lo que hacen es distorsionar la voz. Y más que nada, checar cómo pueden hacer que su descripción sea lo más parecido posible a lo que quieren dar a entender y a lo que van a dar para su público. En esta actividad mencionaremos los puntos más importantes de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Sabemos que esta se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 3 de agosto del 2006. Esta prácticamente trata de cuidar al consumidor, pero sin embargo, en su artículo 6 establece que estarán obligados en el cumplimiento de esta ley los proveedores y los consumidores de las entidades de las administraciones públicas federales. ¿Qué trata esta ley? Esta ley, como dice que es para la protección de los consumidores, ¿sí? Nos está protegiendo en el hecho de que nos quiere proteger en que se cumpla lo que se nos está dando a conocer en una publicidad. Se nos está queriendo cuidar de estafas, de no brindarnos lo que nos están ofreciendo, o que ni siquiera nos den las cosas, ¿verdad? O sea, ya sea el servicio o ni siquiera un producto, que nada más sí paga y se te va a entregar y en realidad no fue nada. Como se dio a conocer mucho con las ventas en línea. Entonces, esta ley nos cuida mucho sobre las estafas. Además, el artículo 8 nos dice que la Procuraduría es quien establece los precios máximos de los productos para que así pues los proveedores no se puedan pasar o quieran dar un precio que a ellos se les ocurre que está bien y realmente a lo mejor se están pasando de listos y ni siquiera lo vale. Y es por eso que la Procuraduría establece estos precios. Pero también es muy importante lo que dice el artículo número 7. El artículo número 7 nos va a cuidar de que este proveedor esté obligado a informar, respetar los precios, tarifas, garantías, cantidades, calidades que el proveedor te dijo. Hay tiendas que puede que te pongan un precio en una etiqueta, pero luego lo vas a comprar y en el sistema te parece que es otra cantidad. Cuando es menor, pues es favorable para ti, muchas veces nadie dice nada. Cuando es mayor, ahí es cuando tienes la posibilidad de quejarte y puedes decir, oye, estás faltando a esta ley, ya que la ley estipula que lo que dice el proveedor es lo que se tiene que cumplir a la hora de que estén pagando. Un artículo muy importante que es del conocimiento de muy pocos, que sí lo dice la ley, es el artículo número 11. Este establece que si tú pagas por adelantado un producto, si tú lo deseas devolver, se te tiene que devolver todo lo que tú hayas pagado. Y a gran escala es lo que habla esta actividad, ¿verdad? Esta ley federal de la protección al consumidor. Querer cuidar nuestros derechos y que la publicidad no nos engañe o no nos envuelva con mentiras o con falsas promesas de algo que en realidad no nos va a llegar, o aún que nos haga pensar que estamos pagando un buen precio por un producto que no lo vale. Y hice más que nada un resumen de las leyes un poco más importantes o que tienen un poco más de relevancia, ya que es lo que podemos encontrar más en este país, ¿verdad? Este tipo de estafas que podemos ir a la Profeco y podemos decir, oye, está haciendo una falta ante esta ley, aquí tengo mi ticket, tengo esta cosa y tengo estas fotos de evidencia donde podemos avalar que lo que estamos diciendo es cierto. En la fase número 2 veremos cuál es la regularización de la publicidad en el contexto local con sus elementos de competencia, que viene siendo analizar la reglamentación existente con énfasis en el estado de Nuevo León.
En esta actividad vamos a hablar sobre los diferentes reglamentos que se tienen sobre los anuncios en diferentes municipios de Monterrey. En mi trabajo particularmente escogí los municipios de Guadalupe, Monterrey, Santa Catarina y Apodaca. Estos los escogí porque son los que pude encontrar más completos en internet. Sin embargo, los reglamentos son prácticamente los mismos. Estos más que nada tratan de cómo hay que pedir permiso para todo. ¿Y cuáles para sí tienes que pedir permiso y tienes que solicitar el permiso en presidencia municipal y en cuáles otros no necesitas? Por ejemplo, en estos artículos no conocía que la publicidad que vienen siendo en panfletos, que vienen siendo más pequeños, que puedes repartir fácilmente, esos no ocupas un permiso. Sin embargo, para cuando quieres poner panorámicos, quieres poner televisiones enormes, pantallas, ¿verdad?, que ponen en las avenidas, para esos tienes que pedir un permiso especial, primero exponiendo qué es lo que vas a poner, para qué, y el mensaje, ¿verdad? O sea, presentarlo y decir, hoy quiero pedir un permiso para poner aquí mi publicidad, y ya es si te dan permiso o no. Y además tienen que cumplir con diferentes estatutos que establece pues ya la presidencia municipal de cada uno, que repito, en estos 4 prácticamente son los mismos, no encontré diferencias. Y aquí es donde se establece que, por ejemplo, la luminosidad tiene que ser hasta cierto tono para no causar problemas en vía pública, no tiene que obstruir la vía pública, o sea, no tiene que incomodar a nadie, con que la gente lo pueda ver, pero no moleste, no obstruya algo público, una vía pública. Todo se encuentra dentro de la ley, pero antes te tienes que solicitar tu permiso en una presidencia municipal. Por ejemplo, vamos a hablar de cómo se puede presentar una solicitud de escrito ante la Secretaría de Control y Sustentabilidad Urbana, la cual requerirá lo siguiente para poder acreditar, en otras palabras, tu permiso, ¿verdad?, para tu anuncio. Primero se va a ocupar una copia de escritura de la propiedad donde quieres poner tu anuncio, un pago de impuesto y predial al corriente. Tu propiedad tiene que estar al corriente con los pagos, o en caso de un contrato de arrendamiento, ya sea tu situación. Aparte, también se necesita, ya que sabemos que tu propiedad, todo bien pagado, una carta de poder o copia de acta constitutiva, 2 fotografías del anuncio, una enfrente y otra en la parte de atrás, con 5 días hábiles para entregar las fotografías después de instalado el anuncio. Un croquis de la ubicación del anuncio respecto al predio y la construcción, el cual deberá llevar la dirección, obviamente, y el diseño que incluya medidas de altura y la leyenda de los anuncios, una memoria de cálculo estructural avalado y firmado por el perito responsable en la materia anexada, copia de la cédula profesional del perito y una carta responsiva en la cual deberá incluir nombre, dirección, teléfono y cédula profesional del director responsable de la obra. Además, la póliza de seguro que ampare daños a terceros y de responsabilidad civil en caso de que haya daños. Ok, también estos anuncios, publicidades, tienen diferentes clasificaciones ante la ley. El A, B, C. El A son más que nada, son medios impresos que no tengan permanencia. Ya puede ser algo impreso, algo pintado. El tipo B son aquellos que se encuentran en una estructura, o sea, ya puede ser pinturas, igual algo impreso, pero sí tiene permanencia. Y el tipo C también es algo que puede tener permanencia, pero este va más basado en las cosas electrónicas. Ya vienen siendo pantallas, panorámicos, electrónicos, o sea, ya es algo más electrónico. En la fase número 3, que viene siendo regulación sanitaria de la publicidad, impacto social,
hicimos una actividad basada en las diferentes leyes que hay sobre principalmente leyendas y mensajes sanitarios establecidos en el reglamento y que deberán formar parte de un anuncio publicitario, dependiendo de las diferentes formas, que ya sea artículos que se consumen, líquidos, sólidos, pero que son de consumo, otros que son de medicamento y otro que mencionaremos siguiente. Principalmente en el de presentamos también en este trabajo diferentes publicidades donde presentan esas leyendas que tienen que establecer. Por ejemplo, el artículo número 23 es el que nos dice que en todos los alimentos y bebidas no alcohólicas se tiene que incluir un mensaje donde demos a entender cuáles son dar esas precauciones, por ejemplo, exceso en azúcares, exceso en carbohidratos, exceso, algo energéticos, alguna información que es de vital importancia que el consumidor conozca, como además también promover una buena salud, una buena alimentación. En muchos dicen come frutas y verduras o come adecuadamente o come saludablemente o algo así, como en los cereales ya hemos visto y en diferentes más publicidades, ¿verdad? Otra clasificación importante es la publicidad de los medicamentos y remedios herbolarios y los requerimientos que deben de tener para poder acatar su autorización publicitaria en los medios de difusión. Sabemos que la publicidad para los medicamentos, estos mayormente se aprovechan de las enfermedades y dan a entender, ¿verdad?, que te sientas identificado con una historia conmovedora. Sin embargo, esto según la NOM 072 SSA1 del 2012 indica que los medicamentos como remedios herbolarios deberán incluir los siguientes elementos en su etiqueta: la denominación genérica, la denominación distintiva. En caso de medicamentos genéricos, su inclusión será optativa. La declaración de ingredientes activos, y no se podrá realizar publicidad que propicie atentar o poner en riesgo la seguridad o integridad física o mental, dignidad de las personas, y establecer comparaciones entre productos cuyos ingredientes sean diferentes cuando por ellos se puedan generar riesgos o daños a la salud. Además, hay una ley muy interesante, un artículo que viene siendo el artículo 42, el cual dice que la publicidad dirigida a los profesionales de la salud únicamente podrá difundirse a estos mismos medios, ya sean revistas farmacéuticas, ya sean libros de información, ya sea algo dirigido solamente para el sector de salud. Mientras tanto, una revista de moda, algo de otro diferente tipo de sector, no puede estar esa publicidad, ya que solamente queremos llegar y se puede llegar al público que lo requiera, no solamente como un tipo por moda o o solamente basar una necesidad porque es un medicamento, no puede ser cualquier tipo de publicidad. El último y el número 3 de estos que vimos en esta actividad es la publicidad infantil. En estos últimos años pudimos ver un cambio muy drástico en toda esta publicidad infantil. En pandemia fue cuando empezamos a observar que en las tiendas comerciales, en donde comprábamos Soriana, Walmart y todo ese tipo de tiendas, empezaron a quitar sus cajas, sus cereales, donde tenían imágenes con animalitos o tenían algo divertido, ¿verdad? Tratando de llamar la atención de los niños. Pero se acaba de cambiar esa ley prohibiendo que todo aquel alimento que esté con exceso de calorías, exceso de azúcar, exceso de sodio, que no sea recomendable para los niños, no puede tener caricaturas o algo muy atractivo para los niños. Dibujos, animalitos con ojos grandes y tiernos, ese tipo de publicidad que atraía la atención de los niños,
ya no se puede aplicar, ya que estos no son productos recomendables para niños. Además de las etiquetas de los hexágonos que les ponen ahora a las etiquetas, ¿verdad? Dando a entender y darnos a conocer cuáles son esos componentes en exceso que el producto tiene y por qué no sería tan recomendable para un niño. Sin embargo, en la publicidad todo esto va dirigido hacia los niños, pero ahora con estas nuevas leyes es un poco más difícil, ya que no lo podemos ser tan obvio que va dirigido a los niños, ya que ahora no es considerado un producto para los niños. En la última fase de esta materia, lo último que hicimos fue un video muy interesante, la verdad, en equipo, de que duró alrededor como media hora, sobre qué son las licencias Creative Commons. Ok, estas son más que nada, son modelos de contratos donde pueden otorgar públicamente un derecho, ¿verdad?, sobre publicaciones, ya sea publicidad o ya sea otro tipo, ¿verdad?, de ideas que vamos a generar un derecho sobre ellas. Mientras nosotros hagamos un contrato, una licencia Creative Commons, una licencia más específica, es más difícil que nuestra publicación pueda ser compartida, plagiada, manipulada. Y es por eso que, aunque sea más tedioso este procedimiento, mientras más específico y minucioso sea, más vamos a cuidar de nuestra publicación. En este hablamos también que existían 4 puntos. Era la attribution shared alike, el attribution not commercial, el no derivates y el not commercial not derivates. Estos tipos de diferente, lo único que va trascendiendo es que uno puede ser para comercial, otro no comercial, otro se puede modificar, otro no se puede modificar, otro lo puedes compartir, otros no se pueden compartir, dependiendo de cuál sea la licencia que tú quieras, ¿verdad? De las que ya dije anteriormente. Sin embargo, todas tienen en común que tenemos que establecer a la UNESCO claramente identificada como propietaria de los derechos de autor de la publicación original. Y lo único que va derivando es para sus bienes comerciales, no comerciales, si se pueden modificar o si se pueden editar y todo ese tipo diferentes de cosas. Pero en fin, todo esto resumido es que las licencias Creative Commons nos sirven para poder proteger nuestras publicaciones y evitar más que nada plagios o que puedan distorsionar nuestras publicaciones o hacerlas diferentes, ¿verdad? Manipularlas. Y pues para eso que nos sirven manejar una licencia, para cuidar más que nada los derechos. Y esta fue una recapitulación de todo lo que vimos en este semestre. Vimos artículos muy interesantes que como publicistas son esenciales y son base para que pues nosotros podamos seguir encaminando proyectos de publicidad, ¿verdad? Ya que las leyes las vamos a encontrar de todos lados y pues es preferible tenerlas en forma, regla y tiempo para no tener más inconvenientes al momento de querer publicarla y no perder los derechos, que no nos la quiten por no cumplir las licencias, que no cumplamos o también puedan aprovechar de nuestra publicidad por problemas también que podamos tener y pueda ser un poco confusa o no cumpla ciertas normas, que los consumidores también se puedan aprovechar de esta información, ¿verdad? De lo que nosotros no supimos manejar y ellos sí lo pudieron entender en base a las leyes y pueden jugar con nuestros precios o con diferentes cosas por problemas a lo mejor de nosotros como publicistas o como proveedores. Y es muy importante saber todos estos artículos esenciales al momento de ser un publicista o simplemente un proveedor. Muchas gracias por estar en este video y es todo. Muchas gracias.